¿Por qué el ayuno atrae a Dios? Jesús, como ejemplo de ayuno adecuado, es un concepto arraigado en la disciplina espiritual. ¿Y quién mejor para aprender que Jesús mismo? Su ayuno en el desierto, tal como se narra en los evangelios, no solo ofrece un modelo, sino también ideas únicas sobre la verdadera esencia de la intención y el propósito del ayuno. La Biblia enfatiza la importancia del ayuno con una clara y pura intención. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de buscar una relación más cercana con Dios, arrepentirse y centrarse en asuntos espirituales. Cuando pensamos en Jesús ayunando durante 40 días y 40 noches, es natural preguntarse por qué un periodo tan largo y cuál fue el propósito detrás de este ayuno intenso. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de ayunar 40 días y 40 noches, y tuvo hambre. Mateo 4:1-2. Esto inicia un periodo de prueba y preparación espiritual para su ministerio público. ¿Por qué crees que Jesús decidió ayunar en un momento tan importante? Nos muestra que el ayuno es más que simplemente abstenerse de comida. Es una preparación para emprendimientos espirituales significativos, una forma de fortalecer nuestro espíritu ante los desafíos. Además, en Lucas 4:1 se nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, dejó el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto implica que el ayuno de Jesús fue guiado por el Espíritu. Fue un tiempo para estar en estrecha comunicación y conexión con Dios. ¿Has sentido alguna vez la necesidad de apartarte del mundo para concentrarte en tu vida espiritual? El ayuno de Jesús fue un tiempo de soledad, lejos de las distracciones. Esto nos enseña que un aspecto clave del ayuno correcto es buscar el aislamiento del ajetreo diario, creando espacio para una comunión más profunda con Dios. ¿Con qué frecuencia buscamos esa soledad en nuestros ayunos hoy en día? ¿Realmente nos desconectamos del mundo para conectar con Dios? La duración, el compromiso y la resistencia son importantes. Luego está la duración del ayuno de Jesús, 40 días y 40 noches. Primero consideremos el número 40. Este número no es aleatorio en la Biblia. A menudo significa un periodo de prueba, preparación o transformación. ¿Recuerdas a Noé? Llovió durante 40 días y 40 noches. Génesis 7:12. Y Moisés, que pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinai. Éxodo 31:28. Cada uno de estos periodos llevó a cambios significativos en las Escrituras. Así que cuando Jesús elige ayunar durante 40 días, parece que está entrando en un tiempo de intensa preparación espiritual. ¿Qué eventos importantes en tu vida requerían una seria preparación? El ayuno correcto no se trata de establecer récords, sino de dedicar un periodo, ya sea corto o largo, para enfocarse completamente en Dios. No es tanto la duración lo que importa aquí, sino el compromiso y la resistencia que representa. ¿Cómo es tu compromiso cuando ayunas? El ayuno de Jesús no fue un acto aislado, sino parte de una disciplina espiritual más amplia, que incluía la oración y la obediencia a la voluntad de Dios. En línea con su ayuno, ocurrió la tentación justo después de ser bautizado por Juan el Bautista. Pero algo significativo sucede en ese momento. Tan pronto como Jesús fue bautizado, al salir del agua, el cielo se abrió y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateo 3:16-17. Imagina esa escena. Es un momento poderoso en el que Jesús es identificado públicamente como el Hijo de Dios, antes de comenzar su ministerio público. Es un momento crucial que revela tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Después de esta experiencia increíble, el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Podrías preguntarte por qué el desierto. Bueno, el desierto suele ser un lugar de prueba y crecimiento en la Biblia. Es tranquilo, aislado y desafiante. Un lugar donde realmente puedes enfocarte en lo que es importante.
Jesús va allí para ayunar durante 40 días y 40 noches, un período significativo en el que se prepara para la misión que tiene por delante. Pero aquí es donde se intensifica todo. Después de estos 40 días, cuando es comprensible que Jesús tenga hambre y esté físicamente débil, el tentador se acerca a él. Este es Satanás, el adversario que a punto de desafiar a Jesús de formas bastante engañosas. El tentador se le acercó y dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús respondió: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:3-4. Esta interacción entre Jesús y Satanás es realmente importante. Por lo general, cuando ayunamos, nuestra fe y determinación se ponen a prueba. Cedemos ante nuestro hambre físico o deseos, o al igual que Jesús, ¿confiamos en la palabra de Dios para obtener fortaleza? En la segunda tentación, Satanás lleva a Jesús al punto más alto del templo en Jerusalén. Desafía a Jesús a arrojarse, citando que los ángeles lo protegerán. Es como si Satanás estuviera diciendo: «Si realmente eres el Hijo de Dios, pruébalo haciendo algo espectacular». Pero Jesús no cae en la trampa, responde con otra escritura, esta vez de Deuteronomio 6:6: «No pondrás a prueba al Señor tu Dios». Es un momento poderoso donde Jesús muestra que confiar en Dios no significa ponerlo a prueba con actos imprudentes. La última tentación es cuando Satanás lleva a Jesús a una montaña muy alta y le muestra todos los reinos del mundo en su esplendor. Le dice: «Todo esto te daré si inclínate y adórame». Mateo 4:9. Esta es una gran oferta. Satanás le ofrece a Jesús todo el poder y la gloria del mundo, pero a un costo. Es como si intentara que Jesús tomara un atajo hacia el poder, evitando el camino del sufrimiento y el sacrificio que le aguardaban. Sin embargo, Jesús se mantiene firme y responde con determinación citando Deuteronomio 6:13. «Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Jesús rechaza la oferta, mostrando que su lealtad es exclusivamente para Dios y que el camino trazado para Él no puede ser comprometido. Después de esto, el diablo lo deja y los ángeles vienen a atender a Jesús. Es un momento de alivio y victoria. Jesús ha enfrentado desafíos significativos y ha salido victorioso. La historia de las tentaciones de Jesús va más allá de resistir el hambre físico o el poder terrenal. Se trata de Jesús afirmando su compromiso con el plan de Dios. Lecciones del ayuno a partir de las tentaciones de Jesús. Lo fascinante de esta historia es cómo Jesús enfrenta la tentación después de su ayuno. A pesar del intenso hambre, no utiliza ningún poder sobrenatural para hacerla desaparecer. En cambio, recurre a las Escrituras. Cada vez que Satanás lo tienta, Jesús responde con versículos de la Biblia. Es una lección poderosa sobre la importancia de conocer las Escrituras y confiar en la verdad de Dios para guiarnos y protegernos en tiempos de ¿qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, nos muestra que ser tentado es una parte normal de la vida. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado. En segundo lugar, revela la importancia de prepararnos espiritualmente para los desafíos que enfrentamos. Jesús ayunó y oró antes de su tentación, lo que lo preparó para la batalla. Y finalmente, nos enseña el poder de la palabra de Dios para vencer la tentación. Jesús usó las Escrituras como su defensa, mostrándonos que conocer y confiar en la verdad de Dios es nuestra mejor estrategia contra la tentación. La historia de la tentación de Jesús va más allá de ser un evento dramático. Es un profundo ejemplo de fe, obediencia y confianza en Dios. Nos recuerda que, en nuestros momentos de desafío y tentación, tenemos un Salvador que comprende nuestras luchas y nos ha mostrado el camino para superarlas. La respuesta de Jesús a la tentación revela otro aspecto clave.
la palabra de Dios como nuestro sustento durante el ayuno. Somos como Jesús, equipados con las Escrituras para combatir nuestro hambre físico y espiritual. Ayunar correctamente implica sumergirnos en la palabra de Dios, dejando que nos alimente y sostenga. Además, el ayuno de Jesús no fue un espectáculo público, fue un acto personal entre Él y Dios. En Mateo 6, 16, 18 Jesús enseña: cuando ayunes no pongas cara triste como los hipócritas. Ayunar no se trata de llamar la atención, sino de una conexión íntima con Dios. Los hipócritas lo hacen, pero cuando ayunéis, ungíos la cabeza y lavad vuestro rostro, para que no sea evidente ante los demás que estáis ayunando, sino solo delante de vuestro Padre, que está en lo secreto. Y vuestro Padre, que ve en lo secreto, os recompensará. Esto nos enseña humildad en el ayuno. ¿Ayunamos para los ojos de Dios o para la aprobación de la gente? Con su ayuno, Jesús estaba dejando en claro su dependencia de Dios. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. ¿No muestra esto cuán enfocado estaba Jesús en su misión? Experimentó plenamente el hambre y la sed. Este acto de ayuno demuestra su conexión sólida con las luchas y tentaciones humanas. Es como si dijera: comprendo lo que pasas. ¿Con qué frecuencia buscamos líderes que realmente puedan empatizar con nuestras luchas? Al ayunar, Jesús nos enseñaba la importancia de priorizar lo espiritual sobre lo físico. En Mateo 6:33 aconseja: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Su ayuno fue una demostración práctica de buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces colocamos nuestras necesidades físicas y deseos antes que nuestra salud espiritual? Otro aspecto del ayuno de Jesús fue la preparación para los desafíos por venir. Así como los atletas se preparan para un gran juego o los estudiantes para un examen importante, Jesús estaba preparándose para la inmensa tarea de su ministerio y, en última instancia, para la cruz. El ayuno fue su forma de fortalecerse espiritualmente para el camino por delante. Así, el ayuno de 40 días de Jesús se trató de empoderamiento espiritual. Nos da un ejemplo de la importancia de apartarnos del mundo para enfocarnos en Dios, confiando en Él para obtener fuerzas y prepararnos para las tareas que nos ha encomendado. Ahora piensa en lo que sucedió después del ayuno de Jesús. No se lanzó inmediatamente de vuelta a la vida cotidiana. Estaba fortalecido espiritualmente y listo para comenzar su ministerio. ¿Y nosotros? ¿Consideramos el fortalecimiento y la nutrición espiritual que obtenemos del ayuno y cómo nos prepara para lo que nos espera en nuestro viaje espiritual? Por lo tanto, ayunar correctamente no es solo una abstinencia ritualista de alimentos. Es parte de una vida espiritual holística más amplia. ¿Cómo integramos el ayuno con otros aspectos de nuestra práctica de fe? La discreción y la reserva también son aspectos importantes. Jesús no veía el ayuno solo como un deber religioso, sino como algo mucho más profundo y significativo. Además, el ayuno era una práctica religiosa común entre los judíos en la época de Jesús. A menudo se asociaba con el luto, el arrepentimiento o la búsqueda del favor de Dios. Sin embargo, como en muchas cosas, Jesús ofreció una perspectiva fresca y bastante radical. Lo que Jesús enseñó sobre el ayuno es importante. Uno de los momentos clave se encuentra en el Evangelio de Mateo 6, 16, 18, durante su famoso Sermón del Monte, donde aborda el tema del ayuno. Él aconseja: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús no dice si ayunáis, sino cuando ayunéis, lo que implica que el ayuno es esperado como parte de la vida espiritual. La gran diferencia es cómo nos insta a ayunar.
mientras los hipócritas hacen un gran espectáculo de su ayuno para obtener atención y admiración de los demás. Jesús nos indica ayunar en secreto. Es como si nos dijera: mantén tu espiritualidad personal, no es para presumir frente a otros. Es una conexión privada entre tú y Dios. Esta enseñanza fue revolucionaria en la época, ya que las prácticas religiosas eran usualmente públicas. La gente buscaba el reconocimiento público por sus actos religiosos, pero Jesús nos anima a practicar la espiritualidad en privado, revelando que lo importante no es el reconocimiento externo, sino la relación íntima con Dios. Antes se buscaba ser visto como santo y devoto, pero Jesús cambió por completo nuestra forma de pensar sobre esto. Básicamente, está diciendo que el valor del ayuno no está en cómo te hace ver ante los demás, sino en cómo profundiza tu relación con Dios. No se trata de apariencias externas, sino de la condición interna de tu corazón. Otra cosa interesante que Jesús dijo sobre el ayuno se encuentra en el Evangelio de Mateo 9, 14, 15. Aquí, los discípulos de Juan vienen a Jesús y le preguntan: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan? Jesús responde: ¿cómo pueden estar tristes los amigos del novio mientras él está con ellos? Vendrá un tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Su respuesta es fascinante. Jesús utiliza la imagen de un banquete de bodas donde el ayuno estaría completamente fuera de lugar. Es un momento de celebración, no de luto. Jesús está diciendo: estoy aquí ahora con mis discípulos. Este es un tiempo de alegría, no de ayuno. Sin embargo, también insinúa su futura muerte, cuando el novio será separado de ellos, reconociendo que habrá un tiempo para el ayuno, para el luto y la reflexión seria, pero ese momento no es ahora. ¿Qué podemos aprender de lo que Jesús dijo sobre el ayuno? Primero, está claro que Jesús no está en contra del ayuno, sino que nos muestra su contexto y el propósito más profundo detrás de esta práctica. Nos recuerda que el ayuno no es solo una cuestión de seguir una tradición religiosa, sino una forma de conectarnos más íntimamente con Dios y de comprender la temporalidad de las diferentes situaciones de la vida. El ayuno. Jesús no está en contra de él, pero definitivamente se opone al ayuno por razones equivocadas, como tratar de presumir o buscar aprobación de otros. Jesús se enfoca en el corazón, en la intención detrás de nuestras acciones. En segundo lugar, Jesús nos enseña que hay un tiempo y un lugar para todo, incluyendo el ayuno. Cuando está presente, es un tiempo para celebrar. Habrá momentos en los que el ayuno sea apropiado como forma de acercarse a Dios, para el luto o para buscar orientación. En esencia, Jesús redefine el ayuno. No es solo un ritual religioso, sino una práctica personal y sincera que debe hacerse con las motivaciones correctas. Se trata de conectarse con Dios en un nivel más profundo, no de impresionar a otros con nuestra espiritualidad. La próxima vez que pienses en ayunar, recuerda lo que dijo Jesús. No se trata de exhibirse, es algo privado y personal entre tú y Dios. Jesús nos invita a un tipo de ayuno auténtico, sincero y profundamente conectado con nuestra relación con Dios. ¿Qué significa ayunar en la Biblia? La frase ayunar tiene un significado significativo y profundo, especialmente cuando se trata de entender cómo vivir una vida de fe. Ayunar no se limita a abstenerse físicamente de alimentos, también es una metáfora de un compromiso espiritual profundo, un compromiso espiritual con Dios en primer lugar. Piensa en lo que significa cuando te aferras a algo en tu vida cotidiana, no quieres soltarlo, ¿verdad? Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Deuteronomio 10:20. Esta idea de compromiso aparece repetidamente en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 11:22, hay una promesa ligada a aferrarse a Dios. Dice: porque si cuidadosamente guardáis todos estos mandamientos que yo os prescribo,
amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y a Él siguiendo, el Señor arrojará a todas estas naciones de vuestra presencia. Aquí, aferrarse está vinculado con la obediencia y el amor hacia Dios. ¿Has pensado alguna vez en cómo seguir fielmente los mandamientos de Dios es como aferrarse fuertemente a Él? En el Nuevo Testamento, este concepto continúa. Pablo, en 1 Corintios 15:1-2, recuerda a los corintios la importancia de aferrarse, de estar comprometidos con el Evangelio de Cristo. Esencialmente, dice que la fe en Jesucristo te salva, pero recuerda que esa fe se demuestra por lo firme que te aferras a sus enseñanzas. Es como preguntar, ¿simplemente crees en algo o estás tan comprometido con ello que tu vida refleja esa convicción? ¿Escuchas las palabras o las estás realmente comprendiendo y haciéndolas parte de tu vida? El ayuno en nuestra vida diaria, ¿cómo se ve? En primer lugar, significa no comprometer nuestra fe, incluso cuando es desafiante. Se trata de mantenernos fieles a la palabra de Dios, incluso cuando es tentador desviarse. ¿Has enfrentado alguna vez una situación en la que era difícil mantener tus creencias? Mantenernos firmes en esos momentos es lo que la Biblia habla sobre ayunar. El ayuno, mientras nos aferramos a la palabra de Dios, también se trata de perseverancia. No es algo de una sola vez, sino un compromiso continuo y de toda la vida. En Hebreos 3:5-6, se menciona a Moisés siendo fiel en la casa de Dios, y nosotros, si mantenemos nuestra confianza en su palabra, también somos parte de esa casa. Se trata de ser constantes en nuestra fe a largo plazo. ¿Puedes imaginar la fuerza y el compromiso que esto requiere? ¿Y cómo afecta esto a nuestras vidas y a quienes nos rodean? En Filipenses 2:4-16, Pablo habla sobre hacer las cosas sin quejas ni discusiones, para ser irreprochables y brillar como estrellas en un mundo oscuro. Esto es posible cuando nos aferramos a la palabra de vida, que es el Evangelio. Se trata de vivir de una manera que refleje nuestro compromiso con Dios. ¿Alguna vez has notado cómo la fuerte fe de alguien puede ser una luz para otros? En esencia, ayunar correctamente, como lo ejemplificó Jesús, va mucho más allá de la abstinencia física. Es un viaje espiritual profundo y personal, una preparación, un enfoque, un manejo de las tentaciones, una confianza en la palabra de Dios, humildad e integración en nuestra disciplina espiritual general. Al considerar tu próximo ayuno, piensa en estos aspectos. ¿Estás listo para ayunar no solo con tu cuerpo, sino también con tu corazón y alma, siguiendo el ejemplo establecido por Jesús? Cuando pensamos en Jesús ayunando durante 40 días y 40 noches, no se trata solo del acto de ayunar en sí mismo. Se trata de comprender el viaje espiritual más profundo que Jesús emprendía. Un viaje de preparación, dependencia de Dios y alineación con su divino propósito. Nos plantea una pregunta: ¿cómo nos estamos preparando para las tareas que Dios ha establecido ante nosotros? ¿Estamos tomando el tiempo para alinear nuestra voluntad con la suya? El ayuno de Jesús nos desafía a mirar más allá de lo físico y a buscar la nutrición y preparación espiritual para nuestro propio viaje de vida, impacto y resultados. Oración con ayuno. Hay un momento realmente único en los evangelios donde Jesús habla sobre el poder de la oración y el ayuno. Pero este tipo no sale sino por oración y ayuno. Mateo 17:21. Esto fue en respuesta a una situación en la que los discípulos no podían expresión de entrega a Dios. Un acto que nos permite priorizar nuestra conexión con Él por encima incluso de nuestras necesidades básicas. Es un periodo dedicado a la oración y la búsqueda de Dios. Cuando Jesús habla sobre el ayuno, no está estableciendo una regla, sino destacando su poder cuando se combina con la oración. El relato en Mateo 17 ofrece una gran lección. Los discípulos no pudieron expulsar a un demonio, lo cual fue un shock para ellos,
dado que se les había otorgado la autoridad para realizar tales milagros. Jesús señaló su falta de fe y mencionó el ayuno como una herramienta poderosa en estas situaciones. Esto indica que algunas batallas espirituales requieren no solo fe y oración, sino también la fuerza adicional que proviene del ayuno. ¿Qué significa esto para nosotros? Sugiere que el ayuno puede traer una mayor claridad y conexión espiritual con Dios. Es como sintonizar la frecuencia divina mientras te desconectas del ruido del mundo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las distracciones a tu alrededor? El ayuno puede ser una forma de despejar esa confusión. El ayuno, especialmente en tiempos de gran necesidad o crisis, puede ser una forma de entrega, de buscar a Dios con todo el corazón. Tal como lo hizo Esther en la Biblia, el ayuno puede ser una expresión de dependencia total de Dios en momentos cruciales. En la Biblia, el ayuno frecuentemente se asocia con la oración en momentos de gran necesidad o crisis. Por ejemplo, cuando Esther enfrentó la posibilidad de un genocidio contra su pueblo, convocó un ayuno, Esther 4:16, como una forma de buscar la intervención divina en una situación desesperada. ¿Recuerdas algún momento en el que te hayas sentido desesperado por la ayuda de Dios? Otro resultado del ayuno es la humildad. Es una forma de reconocer nuestras debilidades y nuestra dependencia de Dios. Como dice David en el Salmo 35:13, «Humillé mi alma con el ayuno». El ayuno nos lleva a un punto de entrega, donde reconocemos que necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa. ¿Alguna vez has sentido esa profunda dependencia de Dios? En cuanto a los resultados, no siempre se trata de obtener lo que queremos. A veces el resultado del ayuno es un cambio interno, una fe más profunda, una mayor fortaleza o un renovado sentido de propósito. Es como un entrenamiento espiritual que fortalece el alma. Cuando Jesús habla sobre la necesidad de oración y ayuno para expulsar ciertos tipos de demonios, destaca el poder espiritual que el ayuno puede agregar a nuestras oraciones. No es una fórmula mágica, sino una práctica sincera y profunda que puede acercarnos más a Dios, brindarnos mayor fuerza espiritual y alinear nuestra vida con su voluntad. Padre Celestial, nos acercamos a ti en busca de guía y sabiduría en nuestro camino de ayuno, una práctica espiritual que has bendecido y honrado a lo largo de los tiempos. Señor, al embarcarnos en este sendero sagrado te pedimos tu presencia divina para guiarnos, asegurando que nuestro ayuno no sea solo un acto físico, sino una experiencia espiritual profunda que nos acerque más a ti. Te pedimos fuerza y disciplina, elementos esenciales para un ayuno exitoso. Ayúdanos a abordar este tiempo con espíritu de humildad y entrega, dejando de lado las distracciones mundanas y enfocando nuestros corazones y mentes en ti. Concédenos la sabiduría para comprender el propósito de nuestro ayuno, ya sea para crecimiento espiritual, salud física o como un acto de devoción en la oración. Padre, te pedimos protección sobre nuestros cuerpos durante este tiempo de abstención de alimentos o ciertos tipos de alimentos. Guíanos para hacerlo de manera saludable y beneficiosa, y danos el conocimiento para reconocer nuestros límites físicos y el coraje para honrarlos, recordando que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Oramos por tu dirección y bendición en este camino espiritual. Amén. Para obtener un entendimiento más profundo de tu palabra y tu camino durante este ayuno, que este sea un tiempo de renovación espiritual y crecimiento personal. Abre nuestros ojos a las verdades que deseas revelarnos y ayúdanos a aplicar estas percepciones en nuestra vida diaria. Señor, en momentos de hambre y debilidad física, recuérdanos tu fidelidad y tu fortaleza. Guíanos para sentirnos felices y satisfechos cuando estamos cerca de ti. Recordemos que cualquier dificultad a corto plazo que enfrentemos no se compara con las maravillas interminables de tu reino. Enséñanos a no depender solo del pan,
sino de cada palabra que sale de tu boca. Mientras ayunamos, permite que nuestros corazones se inclinen hacia aquellos que tienen necesidad, avivando en nosotros un espíritu de compasión y generosidad. Que nuestra abstinencia de alimentos nos recuerde el sufrimiento de otros e inspire en nosotros el deseo de compartir nuestros recursos con aquellos menos afortunados. Usa este tiempo de ayuno para cultivar en nosotros un corazón de servicio y amor hacia nuestros prójimos. Padre, te pedimos por la unidad y el compañerismo entre nosotros mientras ayunamos. Fortalece nuestros lazos y sentido de comunidad. Ayúdanos a apoyarnos y alentarnos mutuamente, compartiendo nuestras luchas y victorias y creciendo juntos en fe y amor. Señor, también te pedimos tu gracia en momentos de falla o debilidad. Si tropezamos en nuestro ayuno, recuérdanos tu misericordia y amor sin límites. Ayúdanos a levantarnos y aprender de ello. Amén. En nuestra relación contigo se profundice, y que salgamos de este tiempo más alineados con tu voluntad y propósito para nuestras vidas. Que este ayuno no sea solo un ritual, sino una experiencia transformadora que traiga un cambio duradero y nos acerque más a ti. Confiamos este tiempo de ayuno en tus amorosas manos, confiando en tu guía y provisión. Te agradecemos por tu amor y gracia infinitos y por la oportunidad de crecer. Espero que les haya gustado y se hayan inspirado con la reflexión sobre el ayuno y la espiritualidad. Me encantaría saber qué han aprendido con la historia de hoy, así que dejen sus comentarios abajo. No olviden darle like si el contenido les ha sido útil, y por supuesto, si aún no están suscritos al canal, háganlo para recibir más contenidos como este. Sean parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. Hasta la próxima, y sigamos en constante búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. Nos vemos. 10 cosas que nunca debes hacer en el ayuno. Número 1. El ayuno no es una dieta cristiana. No debes ayunar para perder peso. Aunque la pérdida de peso sea un efecto secundario natural, el mundo suele llamar a la abstención de alimentos hacer dieta, y generalmente se hace para perder peso o por razones de salud. Sin embargo, algunos optan por no comer por razones espirituales, lo que se menciona en la Biblia como ayuno. El ayuno no es lo mismo que hacer dieta, y tampoco es lo mismo que eliminar alimentos por motivos de salud. El ayuno no es una disciplina obligatoria, no es algo que debas hacer para cambiar tu dieta. Hay muchos tipos de ayunos por razones espirituales, y hay muchas razones para ayunar, acompañando la experiencia con la oración. El ayuno es una disciplina bíblica que puede ayudar a cualquiera a mejorar su forma espiritual y convertirse en un guerrero de la oración para Dios. Número 2. No ayunas para que otros lo noten. Mateo 6, 17, 18, nueva versión King James. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no parezcas ayunar ante los hombres, sino ante tu Padre que está en el lugar secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará abiertamente. Jesús nos recordó que no debemos hacer un espectáculo de nuestra devoción religiosa a Dios. Por otro lado, el ayuno es un compromiso personal entre tú y Dios. Puede realizarse en privado sin contarle a nadie. En ocasiones participarás en un ayuno público con tu iglesia o alguna otra persona. El propósito del ayuno no es exhibir tu profunda espiritualidad a los demás, sino centrarte en las necesidades de los demás. Al renunciar a la comida, tanto la placentera como la necesaria, llamas la atención de Dios. En lugar de comer, te dedicas a la oración secreta. Sin embargo, si tu objetivo al evitar la comida es recibir elogios de otros por lo espiritual que pareces, entonces su aprobación será tu recompensa. Algunas personas se preocupan por cómo sus amigos los percibirán si ayunan. Mis amigos pensarán que soy raro si descubren que estoy ayunando. La respuesta es sencilla. No ayunas para impresionar a tus amigos, y generalmente ni siquiera se lo cuentas. Número 3.
No esperar oposición. Espera oposición al ayunar. Cuando te embarcas en un ayuno, estás oponiéndote a tu carne. Así que espera cierta resistencia. Si hay comida en tu mesa durante el ayuno, será más difícil. Evita poner Food Network en tu televisión. Puede que debas evitar algunas reuniones. Los anuncios de comida en la televisión son más atractivos de lo habitual. Lo mismo puede decirse de las ventanillas de servicio rápido en restaurantes de comida rápida, incluso en lugares que nunca consideraste para comer. Cuando surjan tentaciones alimenticias, ora inmediatamente. Según autores contemporáneos, orar es como una tos persistente que viene y va de manera irregular. Debemos ser recordados de manera regular para orar. Cuando comienzas a sentir hambre, ora por la razón por la cual estás ayunando. Número 4. Las estrellas no son demasiado grandes. Comienza de manera razonable. Si nunca has ayunado antes, comienza con una comida omitida. En el Antiguo Testamento, a los judíos se les exigía ayunar un día en Yom Kippur cada año, desde el atardecer hasta el atardecer del día siguiente según el calendario judío. Dios enseñó a los judíos a contar sus días. Comienza pequeño. Si este es tu primer ayuno, Dios honrará tu primer paso de fe, que puede parecer pequeño para los demás pero ser gigantesco para ti. Número 5. No olvides tu corazón durante un ayuno. Dios también se preocupa por la respuesta de tu corazón. El ayuno tiene mucho que ver con tu actitud, al igual que cuando un hombre le propone matrimonio a una mujer. No es la duración de su propuesta lo que obtiene un sí, sino su corazón. Asegúrate de que tu relación con Dios esté en buen estado de funcionamiento. Dios es consciente de todo. Tu sinceridad es más importante para Él que la longitud de tu oración. Génesis 1:5, nueva versión, King James. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Así fue la tarde y la mañana, el primer día. Número 6. No te apresures. Debes empezar tu ayuno. Cuando el sol se pone, o quizás un poco antes, significa que vas a prescindir de la cena normal de la noche. Luego, omite el desayuno y el almuerzo al día siguiente. Después de que se pone el sol, la mayoría de los judíos rompían su ayuno comiendo una comida típica después de que se ocultaba el sol. Número 7. Siempre ayuna con un compañero, aunque la oración y el ayuno privados son la base de toda intercesión. Si nunca has recorrido este camino antes, es posible que desees iniciar tu viaje de ayuno con alguien más. Invita a alguien más a ayunar y orar contigo. Si estás orando por una respuesta específica a una oración, hay fuerza en los números. Jesús dijo en Mateo 18:19, nueva versión King James: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Estos versículos no se refieren solo a la oración, sino también al compromiso que asumimos en acuerdo con otra persona. Ten esto en cuenta al planificar unas vacaciones con alguien más. Es más memorable si planificas, sueñas y compartes experiencias juntos. Probablemente disfrutarás más de tus vacaciones si las compartes con alguien más. Lo mismo sucede. Cierto para el ayuno. Cuando compartes la experiencia de ayunar y orar juntos, es probable que tus oraciones sean más enfocadas. Si el ayuno te asusta, la fortaleza de otra persona puede ayudarte a superarlo. Siempre puedes llamarse mutuamente para pedir consejo y preguntar cómo va. Esa vibración del teléfono podría darte la inspiración que necesitas para seguir adelante. Recuerda la celebración. Cuando escalas la montaña solo, lo haces para demostrar algo a ti mismo, y la victoria es solo tuya. En cambio, cuando subes la colina con otros, tienes muchas personas con las que celebrar cuando alcanzas la cima. Estar juntos
hace que la victoria sepa aún más dulce. Número 8. No vayas sin un propósito. El ayuno con propósito. Si te estás preparando para ayunar, pregúntate por qué estás ayunando. El ayuno tiene numerosos beneficios. Es posible que ya tengas una buena razón para ayunar. Cuando el joven David salió a enfrentarse a Goliat, ningún otro soldado israelita se atrevería a enfrentarse al coloso. No solo se negaron a luchar contra Goliat, sino que cada uno le dio a David una razón diferente para evitar la batalla. Pero David no se dejó disuadir. Tenía una razón convincente para enfrentar a este gigante en particular. La batalla no es solo cuestión de orar y ayunar. Estamos ayunando por una razón. ¿Estás dispuesto a ayunar y renunciar a tus placeres? Haz una lista de tu causa y ponlo por escrito, para que puedas verlo con tus propios ojos. Cuando tienes una causa dando vueltas en tu mente, puede volverse borrosa o vaga. Puede que tengas una idea general sobre por qué deberías ayunar en este momento, pero tómate el tiempo para escribir tus razones. Esto afilará tu enfoque cuando lo veas escrito. Número 9. Elige un ayuno apropiado. Hay varios tipos de ayunos y debes elegir el tuyo sabiamente. Existe el ayuno absoluto, donde eliminas toda comida y agua. Pablo siguió este ayuno durante 3 días, después de ver al Señor Jesús en el camino a Damasco y quedar ciego. No sigas el ayuno absoluto durante tu primer ayuno. Está destinado para aquellos que están profundamente angustiados o ayunan para resolver un problema grave. También está el ayuno normal, en el que evitas todos los alimentos sólidos y solo consumes líquidos. Por lo general, en la Biblia, cuando se menciona el ayuno, se refiere a personas que no comen alimentos sólidos. Lucas 4:2, nueva versión King James. Siendo tentado por el diablo durante 40 días, en esos días no comió nada, y después de que hubieron terminado, tuvo hambre. No se menciona que Jesús bebiera líquidos. Cuando la gente ayuna, ¿qué beben? Muchas personas eliminan bebidas placenteras como refrescos y varios tipos de jugos de frutas. Esto se corresponde con la descripción del Antiguo Testamento, afligiéndose a sí mismos y ayunando. Isaías 58:3. ¿Por qué hemos ayunado?, dicen, y tú no lo has visto. ¿Por qué hemos afligido nuestras almas, y tú no te has dado cuenta? De hecho, en el día de tu ayuno, encuentras placer y explotas todos tus trabajos. El ayuno parcial implica la eliminación de ciertos líquidos o sólidos, pero no todos. También se le conoce como el ayuno de Daniel, ya que él no comería en la mesa del rey, sino que insistió en Daniel 1:12. Prueba, te ruego, a tus siervos por 10 días, y dénsenos legumbres a comer y agua a beber. El ayuno no perjudicó a Daniel ni a sus amigos. En otro momento, Daniel reflejó el espíritu del ayuno parcial en Daniel 10:3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas enteras. Este ayuno parcial especifica lo que Daniel evitó. 1. Alimentos agradables, similares a nuestros donuts o pasteles. 2. Carne, una dieta sin carne. Y 3. Lo que es placentero o aporta alegría. La pregunta es, ¿cómo eliges un ayuno? Al prepararte para ayunar, hay varios factores a considerar. Piensa en tu situación específica antes de decidir el enfoque adecuado para ti. Aquí tienes algunas ideas. El primer factor de ayuno, como se mencionó antes, si es tu primer ayuno, recomiendo comenzar con un ayuno de un día. Si deseas ayunar por un periodo más prolongado para abordar un problema grave o continuo, ayunar un día a la semana durante 3 semanas es preferible a comenzar con un ayuno de varios días. Recuerda que si es tu primer ayuno, estás embarcándote en un viaje desconocido y debes proceder con precaución, ya que estás aprendiendo nuevas habilidades y actitudes para tu cuerpo y alma. Tu primer ayuno debería ser un ayuno normal en el que solo consumes líquidos durante un día. Luego,
debes intentar que la razón de tu ayuno coincida con el tipo de ayuno. Elige un ayuno normal para una solicitud rutinaria y elige un ayuno con requisitos más estrictos para un problema más serio. También está el factor de comodidad. Debes sentirte en paz tanto con la duración como con el tipo de ayuno que elijas. Cuando ores, no debes dudar de ti mismo ni sentirte culpable por estar haciendo algo incorrecto. Elige un tipo de ayuno que te permita sentirte cómodo con tu decisión. También está el factor tiempo. Obviamente, una variedad de factores influyen en tu decisión de ayunar o en la duración de tu ayuno. Debes pensar en tu horario semanal. ¿Qué días de la semana no son adecuados para ayunar? ¿Qué evento especial se avecina donde no se aconseja ayunar, como Acción de Gracias, Navidad, bodas, etc.? Nunca comiences un ayuno con uno de larga duración, ya que no tienes idea de qué esperar de tu cuerpo o cómo reaccionarás. Emocionalmente, un ayuno de un día es muy sencillo. Sea cual sea el tipo de ayuno que elijas como tu primer ayuno, ten en cuenta que es un salto de fe. Dios ve tu corazón y te recompensará en consecuencia. Número 10. Abandonar la oración. Aprender a orar mientras ayunas. ¿Has intentado y fallado al servir a Dios? ¿Alguna vez le has pedido algo a Dios y no ha respondido? Considera cómo se sintieron los discípulos cuando intentaron y fallaron al lograr algo significativo. Jesús llevó a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a la cima del monte de la Transfiguración, dejando a otros 9 en la base de la montaña. Un padre llevó a su hijo a los 9 para que le expulsaran un demonio, ya que el niño no podía hablar ni oír. Los discípulos lo intentaron, pero no pudieron expulsar al demonio. ¿Puedes imaginar lo humillante que debió ser? Estaban rodeados por una multitud que animaba y buscaba a Jesús. La multitud, el Padre y los discípulos se sintieron todos decepcionados. Fue una falta de fe por su parte. Sin embargo, los discípulos no preguntaron cómo podrían obtener más fe en ese momento. Solo preguntaron por qué no pudieron expulsar al demonio. Todas sus preguntas fueron respondidas por Jesús en una simple declaración. Este tipo no sale sino por oración y ayuno. Mateo 17, 14, 21, nueva versión King James. Y cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que se arrodilló ante él y dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es epiléptico y sufre mucho. A menudo cae en el fuego y a menudo en el agua. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Entonces Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Y Jesús reprendió al demonio, y éste salió de él. El niño quedó curado desde esa misma hora. Luego, los discípulos vinieron a Jesús en privado y dijeron: ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les respondió: Por su falta de fe. Porque les aseguro que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a esta montaña: Pásate de aquí para allá, y se pasará. Nada les será imposible, pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. En resumen, Jesús les dijo que la oración y el ayuno daban resultados, y que la oración y el ayuno podían sanar el cuerpo. Tal vez estés ayunando porque has estado orando pero no has recibido respuesta. Sea cual sea tu motivación, el ayuno elevará la oración y la fe a un nivel superior. Te acercará a Dios. Sin embargo, solo porque ayunas, no garantiza que Dios escuchará o responderá tus oraciones. Además, abstenerse de comer no te hará más espiritual. La espiritualidad es una respuesta profunda a Dios, en la que buscas su presencia y te entregas a Él. Cuando permites que el Señor fluya a través de tu vida, el Espíritu Santo te hará más santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te vuelves más espiritual. Recuerda que el aspecto más importante del ayuno es buscar y tocar a Dios, permitiéndole que te toque a ti. En cuanto a cuándo orar, hay muchas ocasiones durante un ayuno en las que orarás. La elección de cuándo orar durante un ayuno dependerá de tu horario,
y otros factores en tu vida. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo incorporar la oración en tu ayuno. Determina el mejor momento para ti. Encuentra el momento que funcione mejor para ti. A continuación, te proporcionaré algunas ideas para planificar tu tiempo de oración durante el ayuno. Orar durante las comidas. Cuando estás ayunando, puedes usar el tiempo de las comidas para orar. Esto te brinda 3 momentos al día: desayuno, almuerzo y cena, que de otra manera no dedicarías a buscar a Dios. Considera cómo podrías sustituir una comida por tiempo de oración. Haz lo que funcione mejor para ti y tu horario. Tiempo especial de oración. Intenta dedicar tiempo adicional especial a la oración durante tu ayuno. Esto podría significar levantarte más temprano por la mañana, sustituir el tiempo de oración por actividades diarias regulares o dedicar cualquier tiempo libre que tengas a la oración. Orar a través de tu lista de oraciones. Utiliza tu tiempo de oración para interceder por las personas y situaciones que figuran en tu lista de oraciones. Esto te ayudará a centrarte en las necesidades específicas y a mantener un enfoque durante tu ayuno. Recuerda que el propósito principal del ayuno es buscar a Dios y permitirle que te toque. La oración es una parte fundamental de este proceso. Puede que no hayas hecho una lista de oraciones. Si este es tu primer ayuno, este es un momento excelente para comenzar. Desgózalo en varias secciones y utiliza estas secciones para crear una lista de cosas por las cuales orar. Subraya las respuestas más significativas a las oraciones del mes anterior. Al final de cada ayuno, es un momento para regocijarse y expresar gratitud a Dios, diciendo: «Gracias, Dios, porque aún respondes a mis oraciones». Este ejercicio, por otro lado, sirve para un doble propósito. Algunos creen que los cristianos no necesitan disciplina. Sin embargo, construimos nuestra fortaleza a través de ejercicios espirituales. Debemos recordar que somos soldados de Cristo. Un buen soldado está bien versado en diversas disciplinas, y el ayuno es solo una de las muchas disciplinas cristianas. Siempre puedes encontrar una razón para no ayunar, así que debes decidir que lo vas a hacer, y que todo lo demás se encargará por sí mismo. Si decides apartar los primeros días del año para ayunar, establecerás el rumbo para todo el año venidero. En conclusión, espero que la historia compartida hoy haya sido inspiradora y haya dejado una impresión positiva en sus corazones. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Hubo alguna lección que te resonara especialmente? Me encantaría escuchar sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Además, si disfrutaste del video y encuentras valor en las historias compartidas, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal para más contenido inspirador. Su participación y apoyo son fundamentales para seguir compartiendo historias significativas. Gracias por estar aquí y ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.